Cali, ¿no? Sí, Muy buenas noches, amigas y amigos todos, que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy vamos a hacer un conversatorio muy importante que tiene que ver con el proceso electoral, el cierre del proceso electoral, el día D de las elecciones. Parafraseando a lo que fue el día D en la Segunda Guerra Mundial, el desembarque en Normandía, hoy vamos justamente a trabajar con unos amigos politólogos lo que ellos creen ocurrirá mañana y lo que le ocurrirá al país durante los próximos 4 años. Los analistas lo que hacemos es hacer una propuesta proyectiva de lo que cada uno, de acuerdo a su experticia, a sus conocimientos adquiridos, conjuga como los futurólogos y expresa desde su óptica lo que cree le pasaría, en este caso al país, si llegara el uno o si llegara el otro a la presidencia de la República. Para nadie es un secreto que la confrontación está muy clara entre la derecha, representada por Iván Duque, y con el respaldo de Centro Democrático, a cuya cabeza se encuentra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y desde luego con el séquito del doctor Gaviria, presidente del Partido Liberal, de Ordóñez, quien representó una tendencia de la ultraderecha, de Vivian Morales, que representó una disidencia del Partido Liberal, de María, la vicepresidenta, ¿cómo se llama? La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, al lado también de personajes como el presidente Pastrana, expresidente Pastrana, y una de las tendencias de los grupos religiosos. En el otro lado, en la otra orilla, está, bueno, también está el partido de la U y también está Cambio Radical, en este lado de Duque. Es decir, está todo lo que tiene que ver con la estructura de los sectores políticos distintos, para no volverme reiterativo, al Verde, al Polo y a otros grupos muy pequeños que están acompañando a Petro en su propuesta de una Colombia humana. Petro representa la izquierda. Los dos, después de la segunda vuelta, han morigerado sus teorías y sus propuestas para tirarse al centro, para buscar los votos que le pertenecen o que le pertenecieron o que le fueron fieles a Fajardo, y la votación escasa, por cierto, que sacó el Partido Liberal. Dentro de ese marco contextual, cada uno ha tratado de ir acercando sus propuestas más al centro para poder pescar en ese río de votos, que son aproximadamente 5 millones, y saber cómo, si Petro, que sacó 4 y pico, puede llevarse 4 millones para llegar a 9, o si por el contrario Duque, que sacó 7 millones y algo, puede llevarse 2 y llegar a 9 y ganar las elecciones. Lo que queda claro y lo que se vislumbra es que va a haber un foco o un núcleo aparentemente de
colombianos que posiblemente no participen en las elecciones. Y si en las pasadas fue el 53 y algo % que votaron, es posible que en estas elecciones del día D baje al 50 o al 49% o entre el 50 y el 51%. Vamos a ver qué dicen los analistas. Para hacer este conversatorio hemos invitado al doctor Edgar Campo, quien ustedes ya conocen, siempre nos acompaña, politólogo, profesor de Constitución Política, doctorado en Derecho y en Ciencias Políticas. Hemos invitado al doctor Norberto Tascón, politólogo también, pero además copresidente del Partido Liberal del Valle, y a nuestro codirector, el doctor Alberto Ramos, que en unos pocos minutos estará con nosotros. Muy buenas noches, doctor Edgar Campo, y gracias por estar aquí en Conversando con Luis Hermes. Muy buenas noches, Luis Hermes, muy buenas noches al doctor Tascón y a todos los televidentes que nos permiten ingresar a sus hogares para hablar esta noche, como usted lo ha denominado, el día D. Ha llegado el día final en el cual decidiremos quién será el nuevo presidente de nuestro amado país. Doctor Norberto Tascón, muy buenas noches y gracias por estar aquí en este programa Conversando con Luis Hermes. Muy buenas noches, doctor Luis Hermes. Buenas noches a toda la mesa de panelistas y por supuesto a toda nuestra amable audiencia que los sábados espera a esta hora el programa Conversando con Luis Hermes y en especial en la antesala del proceso electoral del día de mañana 17 de junio. Bueno, bien, como ya lo dije, mañana es el día de doctor Campo. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo cree que va a transcurrir el proceso electoral? Bueno, esta es una situación bastante compleja. Es evidente que el país se encuentra totalmente polarizado, derecha e izquierda. Un centro que dentro del espectro político casi que no existe. Si bien los candidatos han pretendido morigerar un poco su lenguaje luego de la primera vuelta, es evidente que cada uno representa posturas políticas distintas. No voy a decir que extremas, porque ninguno de los dos en este momento representa literalmente ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, pero sí hay una pugna y yo lo he denominado las elecciones del miedo, o el miedo al castrochavismo o el miedo a Petro, y por el otro lado el miedo, quien lo creyera, no al candidato, a Iván Duque, sino a su mentor, el miedo a Uribe. Sí, doctor. Yo comparto totalmente lo que está planteando el doctor Campo, porque construimos un escenario político donde las ideas pasaron a un segundo plano, al punto que cuando alguno de los candidatos, yo recuerdo, para no ser peyorativo, el caso de Humberto de la Calle del Partido Liberal, una persona que presentó buenas propuestas, buenas ideas, pues eso se fue minimizando porque la polarización era tan alta que las gentes comenzaron a ver una especie de rifirrafe entre los dos extremos de la primera vuelta. No podemos negar, de pronto comparto en algo que en el Centro Democrático se coloca al candidato Duque más en la extrema derecha como consecuencia de las posturas del expresidente Álvaro Uribe, pero peor aún de las posturas de gentes extremistas como el señor exprocurador Ordóñez y con la misma Vivian Morales, que termina de irse del Partido Liberal, reniega de su partido y luego, como consecuencia de haber creado una iglesia cristiana, termina pues polarizando hacia allá con los temas de lo que era la adopción de niños por cuenta de los matrimonios gay y criticando inclusive o no estando de acuerdo y trayendo a su redil a una serie de personas que los puso a pensar en contra de ellos, en contra de esas personas, porque ya en las casas, como consecuencia de la normalización de la sociedad, uno ve en hogares muy llenos de respeto y todo lo que se quiera para no herir,
que hay jóvenes, eso no es una enfermedad, pero al fin y al cabo es una ascendencia y ya eso no se puede ocultar y no se puede tapar. Sin embargo, han hecho tanto en contra de esas familias que generaron ese extremo en la derecha, y en el otro lado, la primera vuelta, Petro retoma ideas, por ejemplo, del Partido Liberal, que en la época del 46, en la época del 43 inclusive, eran vistas como lo que era anhelo después de lo que fueron las primeras guerras en el país y las primeras hechos de violencia, y entonces el tema de la tierra era primario, porque se requería que el campesino tuviese derecho a esa tierra que en algún momento dado pues había sido usurpada. Y a eso agréguele el tema de relacionar a Gustavo Petro con Venezuela y comenzar a buscar en el argot político que Venezuela era como la generadora de las ideas de Gustavo Petro. Y comparto totalmente lo que plantea el doctor Campo, porque eso hizo que se fueran a las extremas sin tener fundamentos algunos para ello. Yo sigo diciendo, decir que le tenemos miedo a que Petro sea elegido presidente porque fue guerrillero, de por Dios. Decir que el señor Duque es el fiel reflejo de las cosas que hizo Uribe en su momento, yo no creo que alcance a llegarse pues a ese estilo de patria boba, pero sí creo es que perdimos un espacio muy importante para haber tenido unos candidatos con propuestas mucho más profundas, y en eso yo acuso y me acuso como medio de comunicación que nos faltó exigirle a esta clase política y a estos candidatos que hubiesen tenido la verticalidad para discernir las propuestas hasta las últimas consecuencias, pero en un debate como los que se hicieron, donde lo primario era la publicidad, donde era un negocio hacer el debate para vender, y cada uno le daban un minutico y medio para hablar de una propuesta, por ejemplo, como la paz. Eso no tenía presentación alguna, y por eso yo digo, los medios de comunicación ayudaron a esa polarización, porque cuando un candidato era de sus afines y era de su anuencia, entonces lo trataban con guantes de seda y las preguntas eran las que él quería y todo lo que se quiera, y cuando iba el otro que no les gustaba, entonces lo tallaban, lo molestaban y lo trataban de injuriar para que se saliera de casillas y tratar de presentar eso de manera diferente. Ahí creo yo hemos cometido un error, y creo que el país es el único perjudicado con no haber conocido realmente esas propuestas mucho más a fondo, y sobre todo haberlas comparado y haberlas equilibrado, a ver qué era lo que finalmente usted como ciudadano colombiano mañana va a decidir, porque usted no puede decidir, como lo decía el doctor Campo, ni con el miedo. Usted no puede decidir que porque es que es cristiano o no es cristiano, porque le van a cerrar su iglesia o no le van a cerrar su iglesia, que porque es que usted es gay y entonces mañana la política del candidato Uribe, el candidato Duque, es que hay que, por señalamientos de Vivian Morales o del exprocurador, a ustedes hay que sacarlos de la sociedad y llevarlos por allá a una especie de confinamiento. No, ese tipo de cosas ya no caben en nuestra democracia, y sí creo, tiene mañana que la gente sentarse, validar, valorar qué es lo que el país requiere en este momento, porque lo que no podemos negar, y esto es tabla rasa, Luis Hermes y doctor Campo, para todos, es que el país está echando por la alcantarilla de la corrupción 57 billones de pesos que servirían para hacer 4 o 5 reformas, para hacer escuelas, campos de trabajo y en fin, para mejorar la calidad y estilo de vida de los colombianos. Bueno, lo que es muy claro las dos intervenciones de ustedes. Lo cierto es que el país está polarizado. Por un lado hay una polarización hacia la derecha y por otro lado hay una polarización hacia la izquierda. Petro se apodera de la estructura programática del Partido Liberal y recurre a la ley de tierra, la ley 200 del año 1936 de Alfonso López Pumarejo, y a su vez también se apropia de Uribe, se apropia de Gaitán, se apropia de Galán y se apropia de toda la filosofía y el ideario liberal para poder construir una política de centro o una política
socialdemócrata, por un lado. Y por otro lado, Duque trata también de acercarse un poco más a unas banderas, digamos, socialistas, en cuanto a que en su programa aduce a seguir alimentando, ayudar a los pobres, la educación, la salud, y una política que encarna la defensa de la sociedad en lo referente a darle al proceso de paz y a la JEP una diferenciación en cuanto a la posición que él asumiría en caso de ser presidente frente a los acuerdos de paz, no destrozándolos, no acabándolos, sino haciéndole, como él lo ha dicho, unos ajustes. Petro dice que hay que respetarlos tal como están. Ni Petro debe producirnos el miedo que produce por el castrochavismo del que se habla, ni Duque puede producirnos, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Tascón, el miedo que se dice, porque en el otro lado está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que se habla de que mucha parte de su gabinete hoy o está preso o está huyendo, y que por esa misma razón Duque sería una especie de un hombre manejado, para no utilizar una palabra que vienen manejando, que me parece irrespetuosa, como si fuera un títere, como lo dicen, y yo no creo en eso, que lo va a manejar a su antojo. Yo no creo que un hombre joven con 43 años que tiene conciencia propia se vaya a dejar manejar y que vaya a hacer todo lo que el presidente Uribe le diga. Quiere decir que por ahí no, yo no creo en ese miedo. Y por el otro lado, yo no creo tampoco que en Colombia se vaya a establecer el castrochavismo, de tal manera de que Colombia tampoco tiene un asidero de golpe de estados que permitan que los militares, por un lado, se vayan a tomar el poder sobre pretexto de derrocar a uno de los dos candidatos o futuro presidente de la República. Eso no va a ocurrir, de tal manera de que dentro de ese marco y dentro del contexto, este duelo político entre Petro y Duque lo debe ganar uno cualquiera de los dos. ¿Usted cómo ve esa confrontación frente, doctor Edgar Campo, frente a las encuestas? Que no, las encuestas no son una verdad revelada. Ya hemos dicho aquí que las encuestas son un flash, son un momento histórico que sirven para medir un momento, por eso es un flash de lo que está pasando. ¿Cómo ve usted el proceso electoral de mañana? Esa confrontación entre Petro, por un lado, y Duque. Por primera vez en la historia, también tenemos que decir que la izquierda de este país, pero además un hombre que ha estado en la guerrilla, que fue jefe, uno de los jefes del M-19, alcance la postura de estar logrando la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Sí, doctor Luis Hermes, efectivamente el tema de las encuestas es una fotografía de un momento determinado. Es más, la fotografía a esta hora, hoy sábado, faltándonos algunas horas para la apertura de las urnas, podría haber cambiado con respecto a los últimos sondeos que se han publicado por los diferentes medios de comunicación. No podemos en este momento hacer ninguna mención a porcentajes por prohibición precisamente de la ley. Así que el tema es muy claro. Existen unas tendencias, hay unas tendencias muy marcadas en el país, tendencias tanto de derecha como de izquierda, pero haciendo una claridad para nuestros televidentes. Derechas e izquierdas latinoamericanas son muy distintas a las derechas e izquierdas europeas. Yo decía en esta semana que España acaba de presentar un huracán en toda la extensión de la palabra. Hacen la destitución de Rajoy, asume Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español,
hablando del fútbol, el Real Madrid contrata a Lopetegui, destituyen a Lopetegui, ayer empata el Real, bueno, toda una locura. Pero la España socialista no es la misma, o la Francia socialista, o Austria socialista, no es la misma que Nicaragua socialista, que Bolivia socialista, o que Venezuela socialista. El socialismo latinoamericano es completamente diferente y quizás a eso es a lo que más le temen las personas. Entonces es evidente que mañana hay dos modelos económicos que van a estar en lucha. Un modelo económico que se basa precisamente en el socialismo, y no entendamos socialismo como comunismo. Los partidos socialdemócratas tienen de todo menos de comunistas. En Francia, por ejemplo, la extrema izquierda, que no ganó las elecciones del año pasado, que eligieron al presidente Macron, está a cargo de un político francés llamado Jean-Luc Mélenchon. Y el nombre del partido, desde ahí arranca una gran confrontación con las personas. Se llama La France Insoumise, o sea, Francia insumisa, Francia no sometida. Entonces, ese sí es comunismo. Pero la extrema derecha francesa también está con Marine Le Pen. Y esa es la que no quiere ver a ningún extranjero en el territorio francés. Pero en América Latina, las derechas y las izquierdas han estado relacionadas con las derechas con las dictaduras. Recordemos dictaduras de derecha en América Latina: Somoza, las dictaduras de Biela, de Viola en Argentina, Stroessner, el mismo Rojas Pinilla, y pensemos en las presidencias de izquierda: Allende, pensemos en el mismo Chávez, Morales, etcétera, que finalmente han hecho lo mismo que atacaron a las derechas: eternizarse en el poder. Entonces mañana lo que tendremos es una pugna sobre dos modelos a lo latinoamericano. Sí, bueno, muchas gracias. Acaba de llegar, como ya lo habíamos dicho, nuestro codirector, el doctor Alberto Ramos Garvira, y precisamente frente a lo que plantea, y en una forma muy precisa, el doctor Edgar Campo, con el doctor Garvira habíamos sostenido, veníamos sosteniendo una propuesta ideológica sobre lo que es el populismo, sobre el populismo de derecha, el populismo de izquierda, y una nueva teoría que hay, porque estas son teorías, una nueva teoría que hay sobre el populismo constitucional. Inclusive Alberto obviamente tiene un trabajo muy claro sobre esto, que también lo discutimos, el populismo constitucional, y desde esa orilla podríamos abordar lo que tú acabas de expresar, Edgar, en palabras aquí, en palabras tuyas, Alberto, y muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Luis Hermes, por la invitación y excusas por algunas ausencias. A ver, lo que Edgar acaba de plantear, claro, es un listado de gobiernos de izquierda y de derecha en América Latina y en Europa, y una alternación que no está cronometrada, digamos, exactamente en unos tiempos, sino que se presentan unas etapas de oleadas de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Es un desarrollo de la historia, ¿no? En el caso latinoamericano, tomemos los últimos 15 años, que son los gobiernos de Chávez, de Evo Morales, de Correa en Ecuador, de Fernando Lugo en Paraguay, de Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay, y en Paraguay, es Fernando Lugo, estamos hablando de las izquierdas, Lugo, sí. De los Kirchner en Argentina, y antes estuvo pues Menem también, que era de izquierda, Lula Silva y la señora Dilma Rousseff, y pues Ortega, los Castro, el mismo Mel Zelaya en Honduras, del liberalismo fue pasando un poco hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Son 15 años o 16 años de gobiernos que se pueden calificar de socialismo del siglo XXI, algunos o la mayoría, por la impronta de Chávez, porque él creó un modelo, que fue el socialismo ligado un poco a
el nacionalismo, ¿sí? al nacionalismo, al populismo de izquierda, y económicamente con el ALBA, con una estructura económica de un grupo, un bloque de países y de una economía para enfrentar al ALCA. Bueno, luego fueron, desprestigiándose algunos, cayendo otros, y esto trajo unos cambios, donde, por ejemplo, bueno, la señora Bachelet estaba en Chile, que también es de izquierda, y un regreso de la derecha con el señor Piñera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero allí hubo tres clases de socialismo. El socialismo del siglo XXI, que Chávez se estructuró, el socialismo clásico, moderado, y la socialdemocracia. Digamos que la socialdemocracia prácticamente se llevó a cabo con Pepe Mujica y con Tabaré Vázquez en los dos gobiernos, y está actualmente en el poder. O sea, allí no hubo exceso de populismo de izquierda. En el caso argentino es muy extraño que ese populismo haya durado tanto tiempo, ¿sí? Desde Perón. El peronismo, correcto. Porque el peronismo dejó un imaginario y un aspecto y unos recuerdos y una impronta con el justicialismo, los descamisados, etcétera, y han estado varios presidentes. Y por eso han podido recoger banderas, ¿no? Y han recogido banderas. Claro. En el caso, digamos, colombiano, pues para no irnos muy lejos, porque es lo que tú propones, Luis Hermes, tenemos en este momento un enfrentamiento de dos candidatos que van a la segunda vuelta y son populistas. Uno es populista de derecha, que es Duque, y el otro es populista de izquierda, que es Petro. No metamos a Duque, sino más bien aquí no, porque voy a explicarlo. Sí. No, porque es populista de derecha. Sí. Es que Duque es producto específico de Álvaro Uribe. Exacto. Que para nadie es un secreto, hizo 2 gobiernos, 8 años de populismo de derecha. Sí, claro. Neopopulismo bonapartista, sí, además. Claro, correcto. Y con elementos constitucionales. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, ¿sí? Si ustedes miran, antes de la primera vuelta hicieron una campaña de populismo de derecha y de izquierda. Y ahora es donde viene lo que usted anotaba. En la segunda vuelta, en estas 3 semanas, han dado un giro atenuando el discurso, o sea, bajándole el tono, y van hacia el populismo constitucional. Enmarcándose dentro de la Constitución. Es que vamos a respetar la Constitución. Inclusive la imposición de Mocos y de Claudio López con estas tablas de los mandamientos, ¿sí? Lo centran a que respete la Constitución, que no haga una constituyente, que no... O sea, le prohíben un poco de cosas, que él inclusive venía diciendo, y lo centran más en el populismo constitucional. Sí, claro. Pero él como constituyente, Petro, sí, como legislador y como alcalde que hizo asistencialismo y paternalismo, hizo populismo constitucional. ¿En qué consiste el populismo constitucional? Y termino aquí, en desarrollar lo que está en la Constitución y no se ha cumplido, y sobre todo la impronta del Estado social de derecho, que son derechos sociales, culturales y económicos tomados de España en la Constitución del 78, a su vez tomados de Alemania, de la Constitución del 49, en la reconstrucción de la posguerra, que es la socialdemocracia, o sea, bienestar social, y que aquí quedaron solamente desarrollando por sentencias, pero no se han desarrollado por políticas públicas. Y entonces él dice, voy a cumplir con esto, y eso da para ofrecer muchas cosas con mínimos vitales, y es populismo constitucional. Y Duque hace lo mismo. Esa es, digamos, como la tesis. Sí, yo creo que inclusive desde que arranca la primera vuelta, los modelos están encasillados en lo mismo. Y usted ve los candidatos haciendo propuestas que lamentablemente tienen todo el caldo de cultivo hecho para germinar en la ignorancia política de la gente en Colombia, así suene duro y así suene feo. Pero yo he mantenido la teoría de que en Colombia no nos hemos preocupado por ilustrar a nuestros votantes para que conozcan realmente el fondo de las propuestas, y le traigo solo un ejemplo.
Cuando comienza la campaña política a ponerse en extremas entre Duque y Petro, quedando en el medio Fajardo y De la Calle, sale Petro con la propuesta de que va a comprarle tierra a todos los grandes terratenientes del país, porque el país tiene que volver a tener su vocación agrícola, y cree que en la productividad, que es un hecho cierto, Colombia no puede seguir pensando que el petróleo es eternamente su vida. No, debe diversificarse la economía del país si queremos que no pasemos un buen susto. Pues resulta que con esto viene la contrapropuesta, que Petro va a expropiar, y se comienza a generar todo un foco de esto, hasta que alguien por allá le trae a la gente la famosa ley 1152 del 2007, ley mediante la cual el expresidente Uribe la firma con su ministro de la Hacienda, el señor Oscar Iván Zuluaga, y quien hoy lamentablemente pues está huyendo del país, el exministro Arias. Firman esa ley, donde en uno de sus artículos habla taxativamente que con el fin de estimular el mejoramiento, me va a permitir leerla con la venia. Sí, está bien. Con el fin de estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad de Tierras Nacional de Tierras Rurales, podrá comprar los bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad privada. Esto lo dijo Petro, y formó un alboroto con esto. Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral quinto del artículo 135 de la presente ley, es decir, que la tierra es improductiva, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169. Fíjese usted dónde quiero yo centrarme, en la ignorancia de unas gentes que comienzan a ser empujadas en contra de unos o en contra de otros. Entonces, casi que Petro está recogiendo en su campaña, y yo me quedaba sorprendido de ver eso, Petro casi que copia todas unas ideas de los que fueron los gobiernos, y mire que esto es una idea del gobierno Uribe, la recoge allá y la trae acá, y le dice, mire, yo quiero que esto pase, pero es que esto es una idea que planteó Uribe hacer, es más que es una ley del país. Norberto, y el discurso de él, citando textos y programas de López Pumarejo, además, de Gaitán, sí, de Galán, bibliográficamente lo y de referencia, o sea, claro, de figuras del bipartidismo, claro, progresista en algún momento. Exactamente. Ahora, yo quiero decir algo, y es importante, o sea, la expropiación en nuestro país ha existido. Recordémoslo con la ley 9 de 1989, llamada Ley de Reforma Urbana, la plusvalía, los lotes de engorde. Correcto. Y expropiar es legal bajo un procedimiento, porque para expropiar en nuestro país acudimos a los jueces civiles y se les paga a las personas. Quizás el temor, y ahí ese es un gran pecado que tiene el Centro Democrático, es hacerle ver a la gente que la expropiación colombiana va a ser a la venezolana. Cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su programa Lo Presidente, decía, exprópiese. Ahí no hay ningún procedimiento, o sea, no hay derecho a la defensa, no es verdad, no hay primacía de las constituciones, es la voluntad del dictador. Quizás entonces a esa expropiación es a la que le tiene miedo la sociedad, y ese tipo de expropiación fue el que le vendieron desde un lado de la campaña. Exactamente, yo pienso que cuando se habla de expropiación, como al estilo Chávez, hay que tener una premisa establecida. Y es que hay que acabar con las cortes del país y volverlas una sola para que me marchen como... Pero venga, pero hablemos, vamos primeramente, antes de llegar a... Estamos hablando de la expropiación. Mire, pongan cuidado. Justamente aquí Alberto hablaba sobre el marco de nuestra Constitución de 1991, que está cifrada en el respeto al ser humano y en la estructura básica de un Estado social de derecho. Ahí se cimienta como tal. Y trae en el título 2, capítulo 2, la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales. Correcto. Dentro de ese capítulo se enmarca que el Estado puede expropiar. Correcto. Cuando habla sobre la propiedad privada.
Por aspectos de utilidad pública. Por razones de utilidad pública. Y lo que hace la ley, que acaba de leer el compañero Norberto en su artículo referente, es desarrollar lo que la misma Constitución trae sobre el derecho de que lo general prima sobre lo particular, y cuando se requiera, pues toca hacerlo para el bien común. En ese sentido, claro, cuando se utiliza los medios de comunicación para exacerbar los ánimos y tergiversar el concepto, entonces, frente a lo que está pasando en Venezuela, todo el mundo se pone en alerta. Nos van a quitar lo poco y nada que tenemos, las 2 hectáreas de tierra que tenemos, y eso no va a ocurrir. Yo no creo que vaya a ocurrir ni con Petro, ni tampoco va a ocurrir con Duque en el caso de que llegue a la presidencia de la República. ¿Cuál es el grave problema? Es el enfoque, y por eso decimos que ahora, y por eso nosotros hablábamos con Alberto sobre lo que se llama el populismo constitucional. Ahora todos los 2 candidatos tratan de enmarcarse exactamente dentro del contexto constitucional, diciendo que van a cumplir la Constitución tal como está concebida, que van a cumplir con las normas, que van a cumplir todo, pero siguen haciendo populismo y el país se divide entre duquistas o alvaristas y entre petristas. Esta división, al final, si no se busca bajar esa animosidad que hay, puede producir un trastoque en cuanto a la confrontación que pueda darse en el país. Porque, repito, el país está maduro y en Colombia no va a haber, no lo veo, ninguna posibilidad de un miedo por el castrochavismo, ni tampoco ninguna posibilidad de que pase nada porque Álvaro Uribe esté detrás de Duque. Sí, ahí es importante hacer mención a, usted nombraba acerca de la Corte Única, y esa propuesta que lanza el candidato Duque no es de él. Una ONG llamada De Justicia, creo que todos la conocemos aquí. De Justicia se llama. Sí, Rodrigo Uprimi, sí. Correcto, que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, ha planteado esa Corte Única. Y hoy, por ejemplo, cuando venía para el programa, leía un artículo de Rodrigo Uprimi en el cual él manifiesta de manera directa que va a apoyar a Gustavo Petro. El tema de la Corte Única tiene una lógica. Nuestra Corte Suprema de Justicia es una Corte de Casación, como la Corte de Casación francesa, como la Corte de Casación italiana, pero no es la máxima corte hoy en día. Es más, tenemos un problema gravísimo de choque de trenes. Entonces, una corte modifica lo que le dice la otra, después llega la Corte Constitucional, dice usted la de cierre, pero yo doy la garantía constitucional, y nos genera un galimatías muy complicado. Y lo tenemos todavía. Lo tenemos. Entonces, es cambiar esa forma de pensar de la estructura jurídica colombiana. Nuestro Consejo de Estado, creado por el libertador Simón Bolívar, se asemeja mucho al Consejo de Estado francés, pero la primera función del Consejo de Estado era aconsejar al presidente de la República. Es su despacho de abogados privado. Sí. Lo que sucede es que nuestro Consejo de Estado, con la línea francesa, lo hemos involucrado en la justicia contencioso administrativa. En Cuba hay Consejo de Estado. El presidente de Cuba es presidente del Consejo de Estado, sí, presidente del Consejo de Ministros, sí, y presidente de la República Cubana. Sí. Pero a diferencia nuestra, ellos no manejan una justicia contencioso administrativa. Entonces, esa propuesta de Duque también ha sido satanizada por el otro lado, de decir, ya quieren solamente tener una corte, quieren manipular a los magistrados, quieren tener una corte de bolsillo, y de cada lado, créanme, han satanizado las propuestas de cada uno. Yo les digo, si uniéramos propuestas de cada uno, crearíamos un muy buen país, pero hay cosas que propone cada uno que son no viables. Yo tengo aquí, porque lo vi aquí en la mesa y me lo tomé atrevidamente, en el caso del candidato Duque, una propuesta que me parece que es inviable en ese momento. Dice él, menos impuestos. Por favor, eso es una falacia, eso es una mentira. Obviamente, a la gente le gusta que le diga que no le van a poner impuestos. Recuerden, presidente Santos, candidato presidencial, con Mocus, se lo tallo en bronce, en mármol,
para que usted diga que yo no voy a poner impuestos. Tuvo que poner impuestos. ¿De dónde podemos nutrir los recursos de la nación si no es a través de los impuestos? No se puede porque el Estado es una entelequia jurídica y no camina, sino que es a través de eso. Pero pasemos a la segunda parte, porque ya el tiempo se nos va a agotar. Electo uno de los dos, y vamos a gastarle 5 minutos a cada uno de ellos o 10 minutos cada una pregunta para que la resolvamos lo más rápido. ¿Qué gobierno le espera a Colombia en poder de Duque para los próximos 4 años? Pues hombre, primero... Vamos a analizar Duque. Sí, primero yo considero que el país ha dado un paso muy de mala presencia. Apenas hace 20 días o un mes escaso, el Centro Democrático en el Congreso fustigaba al gobierno Santos porque habían enmermelado al Congreso de la República para aprobar leyes que en este momento estaban generando demasiado traumatismo al país. Pasa la primera vuelta y automáticamente el día lunes esos que ayer eran malos se convierten en ángeles hoy y hacen parte de ese grupo de amigos que respaldan a Duque y que no hemos conocido ni una foto de la adhesión, porque todos lo hicieron por detrás de la puerta, con el prurito de que el candidato Duque pueda hablar: no le voy a regalar el gobierno a nadie, no voy a permitir la mermelada, no voy a permitir, etcétera, etcétera, que son los emblemas de la corrupción. Ojalá eso se diera, ojalá pasara eso, pero a uno, y yo lo digo en mi general político, yo no creo que esas adhesiones de Vargas Lleras, que ha sido un mermelador clase A, yo no creo que Gaviria, que ha participado de esto, del Partido Conservador, que han sido unas rémoras de todo lo del poder, de la U, que vivió exactamente de eso y cuando se desligaron del Partido Liberal, al igual que el Cambio Radical, era producto de ir a coger un gobierno y tallarlo, inclusive al mismo Álvaro Uribe siendo presidente. Recuerden ustedes lo que le costó la reelección en el país. Entonces ese tipo de elementos a mí no me dan buena imagen ni buena sensación. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno de Duque para usted? Y creo que el gobierno de Duque, ojalá tuviera la envergadura de Santos para decirle a Uribe: usted no me condiciona a esto, que es el miedo que hay hoy. Sí. Fíjese usted, es el miedo que hay hoy. Ojalá tuviese la envergadura para decir: voy a gobernar con mi propio criterio, pero lamentablemente tiene un Congreso que le va a poner esa tijera que usted me está señalando en la nuca para aprobar determinados proyectos de ley. Doctor Alberto. Pues va a ser un gobierno como los del post-Frente Nacional. O sea, el Frente Nacional va del año 58 al 74 y el post-Frente son gobiernos de colaboración, de cooperación entre liberales y conservadores. Pero es un gobierno muy parecido a lo que hizo Álvaro Uribe, que también gobernó, ¿sí?, con gente de varios partidos, aunque excluyó al Partido Liberal y se conservatizó. Entonces, es un gobierno que no podríamos decir que sea de centro, porque el partido sea de centro, sino un gobierno de derecha, ¿sí?, con neoliberalismo y con cooperación bipartidista, porque ahora la coalición va a ser muy amplia. Económicamente, pues, él ha planteado una serie de puntos que no se salen del neoliberalismo y lo llamativo es la economía naranja. Plantea temas en zonas de, digamos, erradicar zonas de miedo y tolerancia, habla de las adopciones, habla de dignificar a las personas discapacitadas, todo esto que son mínimos vitales, que son del bienestar social. Lucha contra la corrupción, es decir, cuestiones muy ya tratadas en los últimos gobiernos, nada novedoso. Doctor. A ver, yo veo un gobierno de Duque desde el punto de vista económico, un país estable, con buenos indicadores por las calificadoras internacionales de riesgo, un país bajo el liderazgo de Duque que está insertado con los países del primer mundo. Recordemos que ahora hacemos parte de la OCDE y como socio global de la OTAN, o sea, eso se va a continuar. O sea, yo veo una estabilidad desde el punto de vista económico.
Pienso que se puede generar un gran revolcón desde el punto de vista de la justicia. Para nadie es un secreto que en los últimos meses el tema de la corrupción ha sido el que mayor, digamos, cantidad de titulares ha alcanzado en los medios de comunicación. Eso tiene una lógica. No es que la corrupción sea nueva, es que antes teníamos la guerrilla, entonces teníamos un enemigo más grande en que pensar. Entonces ahora esas guerrillas ya no existen. Entonces yo veo, digamos, un tema de mucha calma desde el punto de vista económico. Bueno, ahora pasemos a hacer un análisis rapidito de Petro. ¿Qué se espera y qué cree usted puede pasar en un gobierno eventual de Gustavo Petro? Bueno, todos los miedos que se han difundido contra él no creo que vaya a llegar ni al castrochavismo, que eso además no existe, porque Castro es una cosa muy distinta a la que hizo Chávez, sí. Ni al socialismo puro ni al comunismo. Petro va a ser un gobierno socialdemócrata, ¿sí? Moderado, de reformas sociales, lucha contra el extractivismo, o sea, la economía basada solamente en petróleo y minerales. Y carbón, minerales, va a modernizar un poco las relaciones exteriores, a dignificar el empleo, a democratizar la tierra, etcétera, etcétera. Todo socialdemócrata con un populismo constitucional. Doctor, a ver, yo creo que el gobierno de Petro trancaría por primera vez en la historia de este país y sería un punto de quiebre para que esta ola de corrupción que crece y crece todos los días, donde el silogismo de Uribe, el expresidente que habló de la corrupción en sus justas proporciones, se hablaba Turbay Ayala, pues quede devaluada. Sí. Yo sí aspiro a que llegue el señor Petro para que se den obligadamente unas reformas institucionales profundas, reforma a la política, que es un desastre, reforma inclusive electoral, para que dejemos de estar dudando de que las elecciones se hacen en las mesas de votación, pero se ganan en las registradurías, para que la justicia de este país cambie estructuralmente, para que se reforme la ley quinta del Congreso y para que reformemos este tema de la educación y la salud, que a gritos nos están diciendo que ya la sociedad no cree en la clase política, y eso generaría un mejor estar de los partidos, porque una democracia con partidos corruptos y si no los partidos responsables no es una democracia. A ver, yo un gobierno de Petro, me voy a ir por el lado de la geopolítica, lo veo alineado con el gobierno de Venezuela, para darle oxígeno por lo menos al gobierno de Venezuela, un poco de apoyo también a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, caso de Evo Morales. Veo a Colombia haciéndose partícipe del modelo de UNASUR, por ejemplo, y eventualmente del ALBA. Vuelvo y repito, esto desde el punto de vista de su lógica, y si todo sale como parece ser que va a salir en México, gana el candidato López Obrador, también de la izquierda, pues vería una relación muy cercana México-Colombia para contraponerse ante el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que vería yo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de gobierno, a mí me preocupa ese antecedente de Petro como alcalde de Bogotá. Todos lo han dicho, no fue un buen alcalde, es un muy buen congresista, eso sí, no hay que dudarlo, y me preocupa un no muy buen alcalde ahora como presidente de la República. Al final, y se lo he dicho a mis alumnos en la universidad, lo que yo le deseo a cualquiera de los dos mañana es que le vaya bien, porque en la medida que le vaya bien, nos va bien a todos. Pero doctor, con la venia, sí, 30 segundos. Pequeñito, sí. Me hace usted acordar de lo que fue el gobierno Samper. Para mí, el presidente más social que había en ese momento era Samper, pero le acomodaron el anticristo del proceso 8000, con el proceso 8000, y eso acabó totalmente con esa posibilidad de que Colombia iba a tener un presidente, porque se dedicó a defenderse de todo lo que le pasó en el presidente sin visa americana. Exactamente, víctima americana. Y el otro tema es lo que puede pasar exactamente con Petro. Si realmente no hay en el país una solidaridad
para hacer posible que veamos no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Correcto. Realmente podemos tener una visión completamente distinta de lo que puede ser el cambio democrático del país. 30 segundos, rapidito, director. Frente a esta, conclusión. para controvertirle aquí, o conclusión, lo que usted quiera. Bueno, sería un gobierno, para continuar con esa tónica, ¿sí? Un gobierno de grandes reformas, como dijo Norberto, que la justicia tiene prioridad en que se reforme, porque no hay justicia, ni la tradicional, ni la transicional, ni la de excepción. O sea, Colombia tiene un vacío de justicia muy grande, y considero que Petro entonces va a entrar en un periodo de grandes reformas que pueden modernizar al país, pero que esos miedos, sí, la gente se desentienda de ellos. O sea, y de pronto va a intentar lo que negó al final, que es la constituyente, porque las reformas grandes no se pueden hacer con leyes. y con leyes se las entrabarían. Hemos llegado al final de este programa conversando con Luis Hermes. Yo, como ciudadano colombiano, lo que quiero es que mañana los colombianos y las colombianas salgan a votar para cumplir con un mandato constitucional y democrático por cualquiera de los dos candidatos, por Petro. Si ustedes creen que los planteamientos que se han hecho aquí tienen la validez y la solidez, más los conceptos y lo que ustedes en los medios sociales y en los diferentes medios de comunicación han escuchado, por Duque, por las mismas razones. Pero lo que queda claro, y para mí, es que cualquiera de los dos que llegue a la presidencia de la República no podrá hacer las cosas y solamente él. Aquí Colombia tiene un mandato constitucional muy sólido, y no es fácil que en Colombia se den las dictaduras. Colombia no es un terreno abonado para dictaduras, ni tampoco Colombia es un terreno abonado para que no reine el Estado social de derecho. Lo hemos demostrado a través de los tiempos, desde el año de 1991 con nuestra Constitución. Y si no fuese así, muchos funcionarios públicos hoy no estarían encartados. Están encartados como resultado de eso, de todos los gobiernos. En consecuencia, mañana, compañeros, compañeras, salgan a votar masivamente. Demostremos que somos capaces de construir entre todos una nueva Colombia. Y amiga y amigo, no sin antes agradecerles al doctor Edgar Campo, al doctor Tascón y desde luego al subdirector su presencia, quienes han llevado a ustedes sus expresiones, sus sentimientos, sus conceptos. Me quiero despedir diciéndoles a los señores padres, a las madres de familia, si en este momento saben dónde se encuentran sus hijos. Si no sabe dónde se encuentra, empiecen a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta sociedad colombiana. En este momento, a esta hora, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.